¿Para qué se hace una campaña electoral? Bueno, principalmente para que los electores conozcan las ofertas que están en juego y puedan valorarlas y juzgarlas de suerte de tomar una decisión racional sobre su voto. Aunque las más de las veces los electores suelen ser emocionalmente manipulados, engañados, coaccionados, comprados, o simplemente no tienen ni idea de por qué votan ni por quién votan. Pero para eso se hacen las campañas, para que se conozcan a los candidatos. Y además las campañas implican cierta organización, cierto trabajo de tierra, de campo, trabajo de aire, de comunicación, de imagen, y de movilización de electores, y finalmente de defensa jurídica y de estrategia política. Por eso las campañas suelen ser organizadas, coordinadas, operadas, pagadas por los partidos políticos, que para eso reciben recursos públicos cuantiosos. Pero si lo vemos bien, resultaría imposible que un elector votara sin saber siquiera quiénes están en juego. Sin embargo, hoy en México estamos inaugurando unas elecciones sin campaña, sin organización posible, sin recursos y plagadas de prohibiciones, de lagunas jurídicas y de absurdos. Y permítanme descontar aquí la maña y la desvergüenza de las tres ministras que desde hace meses están en una abierta campaña y peleándose entre ellas por ser presidentes de la Corte, los nuevos presidentes de la Corte. Y cuando, por cierto, le preguntan a Sheinbaum sobre las campañas adelantadas de estas personas, en lugar de llamarlas a la prudencia y al decoro, le exige al INE, ese trapeador desgastado y sin respeto alguno de nadie, que fije las reglas de la competencia que debió haber fijado el Congreso. Y por cierto, el INE miente cuando afirma que no puede juzgar las campañas adelantadas hasta no conocer el resultado de las tómbolas que definan finalmente las candidaturas. Porque en el caso de los juzgadores que van a elección por el mismo cargo por el que fueron cesados, que es el caso de estas tres ministras, resulta que tuvieron y que tienen el pase automático a la boleta. Es decir, desde el momento en que decidieron ir a la elección y anunciaron que iban a la elección, aseguraron su candidatura. Y por ende, para todo efecto práctico, ya son candidatos. Y citando a otro ínclito personaje, Fernández Noroña, ni Dios Padre podrá evitar que aparezcan en la boleta el día de la elección. Por tanto, por lo que hace estas tres descastadas ministras en campaña adelantada, el INE sí tiene facultades para sancionarlas desde ahorita. Pero regresemos a nuestro tema. Quienes no forman parte de esta pantomima de Morena no pueden contratar medios de comunicación, ninguno. De hecho, quien va a hacer la campaña en medios masivos de comunicación será el INE. Sí, la autoridad va a hacer la campaña de todos los candidatos. ¿Usted entiende eso? Yo no. Y los candidatos, primero, no pueden financiar su campaña con dinero ajeno a su peculio. Así que si un amigo, un compadre, un hermano, un padre, una esposa, un hijo, un marido, osan acompañar al candidato o candidata, lo llevan, lo recogen o hablan en su favor, pudieran estar haciendo un apoyo en especie y que sea contabilizado y sancionado. En otras palabras, pareciera que el candidato debe de ir como un leproso por las calles sin decir mayor cosa. Los candidatos nada más pueden entregar papeles impresos en papel reciclable. No pueden colgar pendones, contratar carteleras. No sabemos si pueden enviar cartas manuscritas. En otras palabras,
Los candidatos, que no sean de Morena, por supuesto, están condenados a hacer campaña sin campaña. Y en realidad lo que vamos a ver es que los candidatos de Morena, como estas tres ministras que están haciendo campaña, van a decir que hacen campaña plagiando, que no son campañas y que son otros datos que niegan la realidad que todo mundo está viendo. Pero olvidémonos de las ministras y de Morena y hablemos de nosotros los ciudadanos. En principio, en estas elecciones nosotros tenemos tres prohibiciones. No podemos publicar encuestas durante la veda electoral, 3 días antes del día de la elección y el día de la elección. No podemos participar como observadores electorales, somos militantes de un partido, pero supuestamente los partidos no juegan en esto. ¿Por qué la prohibición? ¿Y acaso ser militante no es un derecho político del mexicano? No podemos organizar debates ni entrevistas noticiosas en condiciones de inequidad. Ahora bien, es fácil ubicar las condiciones de inequidad cuando son 3 partidos o coaliciones los que compiten por un mismo cargo. Pero cuando estamos hablando de cientos de personas, cada una operando en la individualidad sin ninguna organización identificable, ¿cómo garantizar condiciones de equidad? ¿Cómo se come eso? ¿Qué sanciones hay? ¿Qué defensas? ¿Se va a sancionar al candidato? ¿Y cómo? ¿Se va a sancionar al ciudadano? Por ejemplo, si yo entrevisto a alguien aquí en LFM Opinión, ¿se va a sancionar al medio? ¿Y cómo? Pero, ¿qué es una entrevista noticiosa? Pues es una entrevista a la luz de un hecho noticioso. ¿Y qué son las campañas sino hechos noticiosos? Necesariamente para ser conocidas, para hacer noticia y ser volteadas a ver. Pero pareciera que las campañas no pueden ser campañas y las campañas no pueden hacer noticias y la noticia no puede generar entrevista porque se nos puede acusar de condiciones de inequidad cuando no hay condiciones materiales para garantizar la equidad en un tiradero de elección como esta que han organizado para el Poder Judicial. Pero este caso amerita mayor análisis, porque estamos hablando de derechos humanos y derechos políticos, del derecho de pensamiento, de expresión, de asociación, de participación, de votar y de ser votado. Los ciudadanos no somos candidatos, en esta elección somos electores, pero pudiéramos ver coartados nuestros derechos por un procedimiento que ni siquiera es democrático. ¿Podemos los ciudadanos organizarnos, expresar nuestro parecer en favor o en contra de algún candidato? ¿Podemos entrevistar candidatos? No es en sí misma una entrevista, una noticia. No se tratan de eso las campañas. Como podemos ver, esta elección no tiene pies ni cabeza y no lo va a tener. Pero el problema es de que no nada más se puede, como ya se hizo, perjudicar al poder judicial, que por cierto, aquellos jueces y magistrados que sí fueron a la elección van a tener que hacer campaña sin dejar de trabajar. ¿Es eso equitativo? Pero en fin, repito, no nada más van a afectar o pueden afectar al Poder Judicial, sino pueden terminar afectando, restringiendo nuestros derechos humanos y políticos. En otras palabras, esta sobremayoría, así como suprimió de un plumazo al Poder Judicial, mañana pudiera suprimir nuestros derechos ciudadanos. Y resulta que la Corte está impedida constitucionalmente para revisar la constitucionalidad de este despropósito. Y usted me dirá que exagero, pero eso pensábamos de la reforma judicial y vea a dónde hemos llegado.